Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación. Hoy, en este miércoles, día 20 de febrero, las noticias pasan por los siguientes titulares. Un cortocircuito provoca un incendio en un domicilio de la calle Alameda. Mesa redonda entre la patronal y los sindicatos y presentación del último libro de Juan Pedro Viñuela en la Semana Cultural del Instituto de Enseñanza Secundaria Meléndez Valdés. Los secretarios regionales de UGT y comisiones obreras se reunieron en el día de ayer con los trabajadores y trabajadoras de CARE para mostrarles su apoyo. La banda de cornetas y tambores Virgen del Pilar participará en un certamen en Zaragoza. Ya están a la venta las entradas para asistir el próximo 1 de marzo a la obra teatral Torero que pondrá en escena Suripanta en el Teatro Cine Festival. Hoy amanecíamos con la alerta de fuego activada. Un incendio ocurría en el número 12 de la calle Alameda. A las 8:30 de la mañana, los bomberos de nuestra localidad recibían el aviso y se trasladaban con urgencia al foco en este domicilio particular. Según el jefe de bomberos, el fuego se originó por causa hasta ahora desconocida en una de las estancias de la casa y rápidamente se propagó al resto de la vivienda, sufriendo el inmueble daños de consideración. Las dos personas que estaban en el interior dormían en el momento del accidente, pero fueron evacuadas a tiempo y no presentan heridas de gravedad. Hablamos con Antonio García, jefe del Parque Comarcal de Bomberos de Villafranca. No lo sé, la causa es desconocida. Solo sé que cuando hemos venido el incendio estaba la puerta abierta, había bastante foco de fuego y había mucha acumulación de gas. Las 9 menos cuarto, así es cuando hemos recibido el aviso. No sabría decírtelo exactamente. El resultado es, cuando hemos ido ya habían sacado a las personas que estaban en el interior, no había nadie y el resultado es que la vivienda ha sufrido daño de consideración porque se ha tardado mucho en poder entrar, había mucha temperatura, entonces ha habido que apagar el fuego poco a poco, ganando terreno, y después ha habido que ventilar muchísimo porque estaba la casa totalmente inundada de humo muy caliente, entonces eso ha dificultado y ha hecho que se retrase mucho el tiempo de la extinción. Pero está totalmente controlado ya el fuego. Sí, ya desde hace tiempo. Además, aparte del turno, se han sumado 2 o 3 bomberos fuera de servicio y todo eso ha agilizado el proceso de extinción. ¿Y las personas que se encontraban en el interior, en qué estado se encuentran? No sabría decirte. Yo ha llegado la Cruz Roja, los medios sanitarios y nosotros nos hemos centrado en nuestro trabajo. La Semana Cultural en el Instituto de Enseñanza Secundaria Meléndez Valdés está acercando a sus alumnos no solo a la diversión y al entretenimiento, sino también a la reflexión y al análisis social, como es el caso de la charla que se celebraba en la mañana de ayer, en la que participaron los principales agentes sociales de la región, como los secretarios regionales de comisiones obreras de UGT, Julián Carretero y Francisco Capilla, respectivamente, y también el secretario general de la Confederación Empresarial Regional de Extremadura, Francisco Javier Peinado. Peinado incidía en la situación de dificultad que están viviendo los empresarios extremeños, como el resto de los sectores, dijo, aunque señalaba la esperanza de que con las medidas que está adoptando el Gobierno la situación cambie de medio a largo plazo. Bueno, pues lo estamos viviendo con la misma dificultad que todos los ciudadanos en la coyuntura que nos encontramos en estos momentos. O sea, las empresas no son un apartado especial que tenga otro contexto diferente y se está viviendo con mucha dificultad. Las ayudas, no cabe la menor duda que son ayudas, pero no pasan de ser eso. Entonces, en este momento, en una economía como en la que estamos y con un mercado que es el que es, pues es complicado que dé resultados, sobre todo en el corto plazo. Tenemos esperanza de que en el medio largo plazo, pues por lo menos se estén sentando las bases para que se pueda reconstituir lo que se está destruyendo de tejido productivo y, si fuese posible, pues además se haga pues una economía empresarial extremeña en ese caso y un tejido y una dimensión pues mayor del que teníamos antes de entrar en la crisis, pero para eso faltará tiempo.
Señalaba también Peinado que los jóvenes no tienen la educación que se les demanda, ya que, dijo, el mercado de trabajo y las técnicas productivas van muy por delante de los ciclos formativos que se ofertan. Desde la parte empresarial, yo lo que te puedo decir que lo que sí que estamos de acuerdo es que ahora mismo la educación que se está dando y con la formación que salen los jóvenes no es la suficiente ni la que demanda el mercado de trabajo. Y eso está ahí a la vista, con lo cual se necesita una reforma estructural sobre el sistema educativo. Pero porque fundamentalmente lo que ocurre es que hay acciones u oficios u ocupaciones que no tienen la preparación que se requiere a los tiempos de hoy en día. Yo creo que el mercado de trabajo y las técnicas productivas van muy por delante de lo que es los ciclos formativos, y en ese sentido pues creemos que entre toda la sociedad tenemos que hacer un esfuerzo importante para que, ya que un joven hace un esfuerzo en formarse en las aptitudes que sea, pues por lo menos que sean unas aptitudes que además le sirvan para poderse ganar la vida decentemente. Reconocía también Peinado que existe diálogo entre los sindicatos y la patronal y que coinciden en más aspectos de lo que parece, e incidía en la necesidad de una reforma más profunda del mercado laboral que permita, dijo, el crecimiento del tejido productivo. Nosotros lo que solicitamos es que haya negocio y que haya consumo, que haya posibilidad y que nos den un escenario y la administración nos faciliten pues un marco adecuado para que efectivamente se puedan crear empresas, mantener las que hay y, si es posible, que crezcan. Entonces, como bien decía antes Paco, y en eso coincidimos, te aseguro, en el diálogo que sí existe entre los agentes sociales, te aseguro que sí existe diálogo, y coincidimos a veces en más cosas de las que aparentemente no coincidimos, que es obvio también, como se ha puesto de manifiesto ahora mismo por las declaraciones de cada uno, en lo que sí que tenemos posiciones ideológicas antagónicas. Pero luego, en la realidad, y cuando bajamos a la arena, pues coincidimos en la medida de solución. Y está claro que nosotros no demandamos precisamente subvenciones, lo que demandamos es ayuda, y la ayuda no solo es entregar un dinero a cambio de algo, sino es que se faciliten las cosas. Y en esa facilidad, pues también, lógicamente, que es donde no coincidimos, por ejemplo, pues creemos que tiene que haber todavía un ajuste del mercado laboral por la vía de una reforma legislativa más profunda de la que se ha hecho, que permita una flexibilidad adecuada, que permita que realmente la negociación colectiva pues esté en unos márgenes razonables y operativos que hagan posible la productividad que tanto se demanda en la economía globalizada a la que nos enfrentamos en el día a día las empresas. Y en esa misma línea, pues lo que tenemos que ir todo de la mano, comprendiendo y entendiendo, lógicamente, la disparidad de intereses. Para el representante sindical de UGT, Francisco Capilla, las medidas que está tomando el Gobierno no están incidiendo donde se necesita para poder atajar la crisis. Para Capilla, no basta con subvencionar a las empresas, sino que es necesario potenciar el consumo. Para UGT, la reforma laboral es una máquina de destrucción masiva de empleo. Yo creo que aquí en nuestra región falla algo, está fallando algo, y sobre todo los datos lo ponen encima de la mesa. La cifra de desempleo que tenemos en Extremadura es una de las mayores de España. Estamos hablando de que más de un tercio de la población activa en la región está parada, que por muchas medidas que se pongan en marcha desde la administración pública para impulsar el emprendimiento en cuestiones de autónomos, en cuestiones empresariales, aquí falta una pata, claramente, y falta la pata de la necesidad de estimular el consumo para que, evidentemente, un empresario, por decirlo de alguna manera, genera empleo porque venda sus productos, no porque le den una subvención desde la administración pública. Por tanto, yo entiendo que estamos fallando claramente en alguna cuestión. Para generar actividad en la región, claramente no cuadra. Por tanto, y yo tengo que decir también, y haré hincapié, pues lógicamente en la visión que tenemos desde la Unión General de Trabajadores en la reforma laboral. A nuestro juicio, la reforma laboral ha sido y es claramente una máquina de destrucción masiva de empleo. En definitiva, yo quiero decir con esto que seguramente estemos incidiendo donde no está el problema. Yo creo que una norma laboral no es la responsable de que se genere o se destruya más o menos empleo. Cuando hemos estado hablando de que en momentos de auge económico, la anterior normativa laboral que teníamos cuando la economía iba bien generaba empleo por encima de la media europea.
Y cuando han venido mal dadas, cuando la situación económica ha sido negativa, pues también la anterior normativa laboral que teníamos destruía empleo también por encima de la media de los países de nuestro entorno. Por tanto, yo quiero decir, o creo claramente, que realmente las políticas no están incidiendo donde verdaderamente está el problema para atajar la crisis o buscar la salida a esta situación de crisis. Criticaba también Capilla el que los acuerdos adoptados entre Gobierno y agentes sociales no se han llevado a cabo y señalaba que para buscar una salida a la crisis es necesario el consenso político y el consenso social. Cuando el Gobierno del señor Monago se puso a trabajar, tengo que decir que igual, como es nuestra obligación, lógicamente, nosotros tenemos la obligación de concertar con cualquier gobierno, lógicamente sea del color político que sea, nos pusimos a su entera disposición y llegamos a acuerdos que lamentablemente tengo que decir que no se están cumpliendo. Aquello sirvió, sin ir más lejos, para una fotografía que incluso se llegó a utilizar para hacer campaña. Y realmente, como bien digo, todos los acuerdos que hemos llegado, y tengo que decir de la mano en este de la propia Confederación Regional también, hay que decir, y lo decía Javier Peinado, que hay una buena sintonía, una buena relación y un buen entendimiento entre los empresarios extremeños y en este caso los agentes sociales de Extremadura. Pero yo creo que, y lo decía anteriormente, en una situación tan grave, porque es gravísima la situación que tiene nuestra región, que tiene Extremadura, creo que es necesario, yo diría que es imprescindible, que cualquier solución de salida sea buscada con el consenso político, pero también con el consenso social. Y yo, a mi juicio, la impresión que tengo que claramente se está despreciando el consenso político y también se está despreciando el consenso social por parte del Gobierno. Por su parte, el secretario regional de Comisiones Obreras, Julián Carretero, calificaba la situación de Extremadura como crítica y señalaba que es necesario un giro total, radical, a la política de recortes del Gobierno. La situación en esta región es crítica. El tejido empresarial de esta región está totalmente deslavazado y está devaluado. Tenemos absolutamente todas las empresas tocadas, tenemos una recesión económica profunda instalada en la región desde hace ya más de 3 años y tenemos una destrucción de empleo, como se ha dicho, que no tiene parangón en la historia de esta región. Si nos referimos, por ejemplo, a una ciudad como Villafranca, una localidad como Villafranca, creo que se puede hacer pues una radiografía por extensión de lo que puede ser el conjunto de la región. Yo he venido por una parte del polígono hacia aquí y desgraciadamente hay muchas empresas y muchas naves cerradas en Villafranca. Eso es una situación de lo que está ocurriendo en el conjunto de la región. Hay 2.153 personas inscritas en el Servicio Público de Empleo en Villafranca de los Barros. Más de 8.500 si nos referimos al entorno, a la mancomunidad en la que Villafranca se sitúa. Y eso, que aún así estamos probablemente en uno de los lugares, en una de las localidades que tiene mejor comportamiento que la media regional. En los últimos 2 años el paro en Villafranca de los Barros ha subido un 18,75%, casi un 19% de las personas inscritas en los 2 últimos años. La media en Extremadura el 25%. Una crisis como la que estaba sucediendo, como la que ya llevamos inmersos largos tiempos, y una política en los términos en los que se está desarrollando no son la solución y no son el futuro. Por tanto, hay que darle un giro radical a esa política, hay que hacer cosas distintas, porque por la vía de lo que se está haciendo, una política cicatera, una política exclusivamente basada en el terreno del recorte y de la no inversión y por tanto del ajuste duro, puro y duro
del gasto público, sin inversión, pues está haciendo que esta región y esta localidad se esté prácticamente deshaciendo como un azucarillo. Criticaba también Carretero la falta de diálogo social en el actual gobierno y argumentaba como prioritario la reactivación del mercado regional. En este momento lo importante que es poner kioscos para vender periódicos y subvencionar kioscos para vender periódicos, o subvencionar a la gente para que compre periódicos. Yo creo que esa es la disyuntiva. Esa es la diferencia entre unas políticas que se llaman liberales y otras políticas que se llaman keynesianas. Pero para que haya emprendimiento, se habla de economía globalizada. En Extremadura el 95% de la economía es regional. Es regional. El 99% de las empresas extremeñas se dedican al mercado regional en toda su dimensión. Por tanto, en este momento creo que es prioritario reactivar el mercado regional, porque de lo contrario el 99% de las empresas corren serios riesgos de seguir cayendo, como ya lo están una inmensa mayoría. Y también dentro de las actividades organizadas con motivo de la Semana Cultural del Instituto de Enseñanza Secundaria Meléndez Valdés, en la tarde de ayer se presentaba el nuevo libro del profesor del centro y filósofo Juan Pedro Viñuela, titulado Ágora, en el que estuvo acompañado en dicha presentación por el ex secretario regional de Izquierda Unida, Manuel Cañada. Cañada calificaba a Viñuela como un filósofo mundano que hace filosofía para la plaza y a su obra Ágora como un libro muy útil para la gente que está en la pelea por cambiar las cosas. Es un filósofo de los que no abundan en Extremadura. No es un profesor de filosofía solo, sino que es un filósofo. Es decir, es una persona que piensa con su cabeza, es una persona que crea ideas y que además crea ideas de las que a él le gusta, como a él le gusta decir, ideas de las que tienen consecuencias, ideas para la gente. No ideas para el mercado y ni para la academia, que es normalmente a lo que se dedica la gente que hace filosofía, o que la gente que hace filosofía, muchos de ellos hacen filosofía para el mercado, para las modas, o bien para la academia, para su propio currículum o sus propias carreras profesionales, mientras que Juan Pedro es uno de los pocos filósofos mundanos, como a él le gusta decir, es decir, una persona que hace filosofía para la plaza, filosofía para la gente, que traduce el lenguaje aparentemente ignoto de la filosofía a lo cotidiano. Y entonces, como digo, es un doble honor, ¿no? Y luego el libro es un libro, además de todo eso, que es lo habitual en Juan Pedro, que escribe muy bien y dice cosas de mucha enjundia, este libro además es un libro muy útil para la gente que está ahora mismo en la pelea, es decir, que está en la pelea por cambiar las cosas. Es decir, es un libro que además de ser filosofía para la plaza, es filosofía para los tiempos de emergencia en los que estamos, para los tiempos de urgencia democrática, de rebelión democrática que tiene que haber, que es imprescindible que haya en nuestro país, en todo el mundo, y de tiempos en los que tiene que imponerse pues una revisión radical de las formas de hacer las cosas. Por ejemplo, a cualquiera que le importe los temas de la corrupción o los temas de la ética, lo que pasa es que él lo va a hacer a través de... Por eso va a traer los filósofos a Careo, va a traer a Maquiavelo para hablar de la ética, va a traer a otros para hablar de la dignidad o para hablar a Le Boetis para hablar de la servidumbre, pero a quien le interesen realmente los problemas que estamos viviendo ahora, o esto que dicen los chavales, le llaman democracia y no lo es, ¿no? Bueno, pues a quien le interese saber si lo que estamos, qué tipo de democracia, si es que es democracia en lo que estamos, le va a interesar el libro, es decir. Juan Pedro Viñuela expresaba que Ágora es un libro vivo, fruto del diálogo con los alumnos, y es un libro también histórico que da un repaso a la historia de la filosofía política y sobre cómo ésta nos puede enseñar a entender la actualidad. En una segunda parte del libro aparecen también reflexiones sobre variados temas desde su propia filosofía, desde su propia forma de pensar. Señalaba Viñuela, filosofía para el pueblo, y su lectura está al alcance de cualquier persona. Yo no sé si será verdad lo que dice, pero por lo menos es lo que trato de hacer. Eso, desde luego, es el objetivo de mis escritos
y también, por supuesto, de mis clases, ¿no? Es decir, hacer llegar la filosofía al pueblo, porque es el pueblo, en definitiva, el que manda, aunque parece ser que se nos ha olvidado, ¿verdad? Bien, entonces yo lo que puedo decir un poco del libro, pues es que se me ocurrió el año pasado, cuando estaba dando una parte del temario de filosofía política, a lo que llamaban ciudadanía, en primero bachillerato, y entonces pues se me ocurrió hacerlo en diálogo con los alumnos y a la vez lo iba escribiendo, ¿no? Entonces pues salió un libro vivo, en el sentido de que en el propio texto está el diálogo con los alumnos, y bueno, un libro también histórico, porque se exponen las diversas teorías políticas que ha habido desde la filosofía y desde la religión y tal, desde los principios del pensamiento hasta ahora. Y luego, a su vez, también, además de ser un libro histórico, es un libro sistemático, en el sentido de que como se establece un diálogo, pues los temas no solamente es el autor, por ejemplo Platón o Sócrates el que interviene, sino que eso está trasladado, y es la parte digamos crucial del libro, está trasladado a la actualidad, es decir, la situación de aquel momento que nos enseña para interpretar, para ser capaz de mirar la actualidad que nos rodea, qué claves nos da para poder entender el mundo en el que estamos, porque en definitiva la historia es la que nos da las claves para entender el mundo que nos rodea, ¿no? Y entonces esa es, digamos, la parte más viva y más actual que tiene el libro. Y luego hay una segunda parte que sería un añadido, que son, porque falta, digamos, la filosofía política del siglo XX, que es que se necesitaría otro libro para eso, ¿no? Y entonces, pues, eso lo cubrí con reflexiones particulares mías, desde mi propio pensamiento, desde mi propia filosofía, entre comillas, porque no tengo una filosofía, tengo, digamos, una forma de pensar que es distinto, ¿no? O una forma de hacer filosofía, y entonces eso son artículos que tratan temas puntuales de carácter político, de carácter sociológico, de carácter religioso, de carácter educativo y tal, y entonces en esos artículos, pues, digamos que se ve o se muestra la filosofía actual. Creo que funcionó, y este año lo estamos utilizando como un libro para seguir, como libro no de texto estrictamente, pero sí como un libro que seguimos en clase en una parte del temario de filosofía de primero bachillerato. Vamos a decir que sí, está al alcance de cualquiera que tenga un bagaje mínimo de cultura, ¿no? Alguien que haya terminado el bachillerato, o alguien que por su experiencia política, por ejemplo, sin haber terminado el bachillerato ni nada, pues tenga en su cabeza pues una problemática y una serie de vivencias que inmediatamente el libro lo va a entender, porque está escrito en clave de problemas existenciales, problemas antropológicos, problemas políticos con los que todos nos hemos enfrentado de una manera u otra, y además el lenguaje es el que hablamos. Y continúan las actividades organizadas por el Instituto de Enseñanza Secundaria Meléndez Valdés con motivo de su Semana Cultural. Hoy miércoles continúan las visitas al Parque de Bomberos, también continúan los concursos tradicionales, así como las visitas al Centro Integral Territorial. Y a partir de las 12:20, José Calderón y Fernando Clemente han presentado ante los alumnos de tercero de la ESO y de los PCEPI el proyecto Claror. Como ya saben, mañana jueves será el día grande de la Semana Cultural, ya que en él se concentra la celebración del Día del Centro y lo que será cuarto encuentro bilingüe. Será un día intenso por el amplio calendario de actividades programadas. Unos 3.000 alumnos participarán en esta celebración, ya que solo en el encuentro bilingüe participan 30 institutos de toda Extremadura, más 2 que llegan desde el puerto de Santa María y uno desde una localidad sevillana. Además, participan también los alumnos de primaria de todos los centros escolares de la localidad. El Día del Centro comenzará a las 9 menos cuarto de la mañana con un tradicional chocolate con churros, que irá seguido a partir de las 9 de una carrera popular en el parque público, en la que participarán
participarán alumnos de todos los centros de la localidad y de localidades cercanas. Después, y para los alumnos que no participan en el encuentro bilingüe, habrá multitud de actividades. Para la organización de todas ellas, el director del centro ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de Villafranca, también de algunas empresas que han colaborado, así como de todo el profesorado del instituto, además también de un grupo de padres. Las actividades van desde talleres de jardinería, de Cruz Roja, de Aprosuba, de Asoculia, un taller de disección de mejillones y de sales de baño, de marcapáginas, de papiroflexia, mercadillo de comercio justo, taller exposición del Centro de Formación del Medio Rural, campeonatos de cuatrola, de ajedrez, de tenis de mesa, de dardos, del juego de las cajas, escalada y rappel, campeonato de fútbol sala, balón tiro, juego del pañuelo, baloncesto, tiro con arco, gimnasia rítmica, taller de juegos tradicionales, sonatina, tirolina, concurso de perros, karaoke y a las 2 comida de convivencia para finalizar la jornada. Asimismo y paralelamente se celebrará a partir de las 10:15 de la mañana el encuentro bilingüe, que será inaugurado por el alcalde de Villafranca, Ramón Ropero, y por la delegada provincial de Educación, Concepción Cajaraville, y en el que, como novedad primordial este año, se incluye la participación de alumnos de centros bilingües de francés. Las actividades son muy variadas y enfocadas al juego, como por ejemplo password, trivial, gincana de inglés y francés, piñata, bingo, sudoku, flashmob o canciones en inglés y francés. Sin duda, una completa jornada. Y aprovechando su visita a Villafranca, los secretarios regionales de UGT y de comisiones obreras se reunieron también con los trabajadores y trabajadoras de la residencia CARE para ofrecerles su apoyo, así como para solidarizarse con las familias de los residentes. Así lo expresaba el secretario regional de UGT, Francisco Capilla, quien catalogaba lo que está pasando como otro de los muchos despropósitos del gobierno regional y exigía una salida digna a este conflicto. Bueno, yo inicialmente solidarizarnos, como no puede ser de otra manera, pues con la familia de las personas que están en este centro de mayores de Villafranca de los Barros, y también evidentemente con los propios trabajadores. Estamos viviendo pues otro de los muchos despropósitos que se llevan a cabo por parte de la administración pública. Yo no entiendo que a estas alturas estemos en un terreno de nadie cuando estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de cosas y de cuestiones muy sensibles, como son nuestros mayores en la región, y por qué no también decirlo, estamos hablando del pan de muchas familias, de trabajadores y de trabajadoras, y que desde la administración pública en un momento determinado se mantenga esto en un terreno de nadie, en el sentido de que si no tiene que ser una empresa por las circunstancias que hay, debe de ser otra empresa. Los trabajadores no tienen ni deben de tener ningún problema, porque sea la empresa que fuere, dentro del propio convenio colectivo existe una cláusula de subrogación, por lo cual en esa misma dirección, con las mismas condiciones salariales, con las mismas condiciones laborales, según la propia normativa laboral, que es ley en definitiva, tendrían que pasar a la otra empresa. Yo lo que creo, y desde aquí insto a la administración pública, concretamente a la Consejería de Sanidad, cuestión que inmediatamente cuando salgamos de aquí, pues Julián y yo nos pondremos en contacto con el consejero de Sanidad, pues para intentar de alguna manera que a este tipo de cuestiones se le dé una solución y una salida digna. Lo que no se puede plantear es lo que se está planteando desde la Consejería, trasladar a las personas a 80, a 100 kilómetros de aquí, pues con el desarraigo familiar que eso lleva. Yo creo que eso son barbaridades, son despropósitos, y de esto hay que frenarlo de una vez por todas. Esta es la situación que estamos viviendo en la región, más que con recorte. Y encima el señor Monago sale a los medios de comunicación sacando pecho porque en vez del 1.5 ha conseguido el 0,97. Precisamente esas 5 décimas es la que nos están llevando a la situación que estamos viviendo en estos momentos. Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras, Julián Carretero, calificaba como inaudito lo que está sucediendo. Animaba a los trabajadores y familiares a continuar luchando y señalaba que si finalmente los trabajadores pierden su empleo y los residentes son desplazados, eso merece, dijo, un levantamiento de toda la localidad. La solidaridad y sobre todo fundamentalmente el ánimo a seguir luchando por lo que son sus derechos. Derechos en el sentido a seguir manteniendo el puesto de trabajo
y a estar con ellos en el mantenimiento y en la pelea por ese puesto de trabajo. Y, como no, con las familias del conjunto de personas usuarias que en este momento tienen un concierto en esta residencia con la Junta de Extremadura, para también que a través de toda la movilización que se pueda realizar se impida este despropósito. Es decir, es que esto es algo inaudito, que porque supuestamente una empresa, según la consejería, no cumpla con el concierto, con las características del concierto, automáticamente ese concierto se radique y se lleve a las personas que están bajo el paraguas de ese concierto nada más y nada menos que a Don Benito, y que además eso se lleve por delante a un montón de puestos de trabajo. Es decir, bueno, pues esto es no ya inaudito, esto es una auténtica barbaridad. Yo creo que en ese sentido, de estas son las cosas que se tenía que preocupar el presidente de la Junta. Estas son las verdaderas preocupaciones y estas son las cosas que están pasando en la Extremadura real. Esto es lo que está ocurriendo en Extremadura y, por tanto, menos escribir artículos que no llevan a nada en los periódicos nacionales, ahí saltando de plató en plató de televisión y de radio por las emisoras y televisiones nacionales, y dedicarse a resolver los problemas de verdad de los extremeños y de las extremeñas. Es decir, si de verdad se cumple la amenaza de que los trabajadores del CABE de Villafranca tengan que desaparecer y tengan que abandonar su puesto de trabajo y se pierda ese empleo, y los usuarios se tienen que ir a Don Benito, esto merece que el pueblo de Villafranca entero se levante contra esa decisión del presidente Monago. Si eso es así, desde luego Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores estaremos en Villafranca con todas las fuerzas y con todo el derecho para evitar que esa tropelía se cometa por parte de Monago y por parte de la Consejería de Sanidad y Dependencia. La representante de los trabajadores de CARE, Toni Carrasco, agradeció el apoyo de los sindicatos y criticó duramente las palabras vertidas por una periodista en Canal Extremadura Televisión, así como se dirigía también a la gerente del SEPAD, Cristina Herrera, señalando que si es tan solidaria, que piense en los familiares a los que se les va a destrozar la vida. Decir que el señor Monago en las elecciones dijo que antes de que vinieran los recortes a Extremadura se cortaba un dedo de la mano. Piense eso, señor Monago, que van a salir 50 trabajadores fuera de su puesto de trabajo por un legalismo que nosotros no entendemos, pero que está, según ustedes dicen, está ahí. Esta mañana la señora Cristina Herrera, en primera plana, ha dicho que a ella le afecta personalmente este problema, porque es una persona muy solidaria y una persona que en Badajoz va a muchos servicios sociales, muchos comedores sociales. Yo no voy a entrar en lo que yo hago fuera de mi trabajo, solamente hablo de mi trabajo y de los residentes. Si usted es tan solidaria, piense que hay muchos familiares que viven porque vienen todos los días a darle de comer a sus mayores, a sus mujeres, a sus maridos, a sus hijos, porque hay personas muy jóvenes también aquí. Piense que les va a destrozar la vida si se los lleva a Don Benito, que, como decía don Álvaro, no está ni a 120 ni a 100 kilómetros, está a 80 kilómetros por una persona mayor es mucho, y que se ponga la mano, como dijimos el otro día, un poquito en el corazón, y que la señora de la COPE, que ha hablado esta mañana en la televisión, no lance acusaciones que ella no sabe, porque no tiene la información que para meter la duda entre los trabajadores y los familiares, que es lo que ha hecho esta mañana en Canal Extremadura. Y la banda de cornetas y tambores Virgen del Pilar va a comenzar ya mismo su particular Semana Santa, ya que el próximo día 2 de marzo va a participar en Zaragoza en el segundo certamen de cornetas y tambores Virgen del Pilar, que se celebrará en la iglesia de San Carlos a partir de las 7 de la tarde. Y a través de la Asociación de Universidades Populares de AUPEX, el próximo jueves, mañana, a partir de las 7:30 y en la Casa de la Cultura, ténganlo en cuenta porque en algunos folletos aparece que es en la Universidad Popular, sin embargo es en la Casa de la Cultura, se va a celebrar una conferencia coloquio sobre las plantas fotovoltaicas que impartirá el ingeniero de energías renovables Jacinto Fernández Ruiz y María José Nieto Ayuso, directora del grupo DFG. Se ofrece la información sobre el curso de operador e instalador de plantas fotovoltaicas de 70 horas.
Y seguimos hablando de charlas, ya que la Asociación de Apoyo a la Lactancia Materna, Piel a Piel, ha organizado una nueva charla informativa para el próximo viernes, día 22 de febrero, que se celebrará a partir de las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Lleva el título de Educar en Positivo y la impartirá María Moriano Arroyo, licenciada en Psicología y en Psicopedagogía. Y hablamos ahora de oferta cultural, ya que la compañía Suripanta Teatro va a representar el próximo viernes, día 1 de marzo, en el Teatro Cine Festival de nuestra localidad, la obra teatral Torero. Esta comedia disparatada tiene en su haber importantes premios, como el premio al mejor montaje escénico en el 14º Certamen Nacional de Teatro Gamacha de Rioja de Haro en 2011. También cuenta con el premio al grupo más popular en el Certamen Nacional de Teatro Arcipreste de Ita en Guadalajara y premio Jara 2011 del mejor profesional extremeño, a la mejor escenografía y al mejor diseño de iluminación. Este montaje narra los avatares de un torero que tras su conversión al hinduismo se niega a salir al ruedo, algo que toda la cohorte de personajes que de él viven no están dispuestos a consentir. El precio de la entrada es de 3 euros en venta anticipada, será de 6 euros en taquilla. Pueden adquirirla ya en la Casa de la Cultura y en la Casa del Mayor. Y en la tarde del próximo sábado se disputará en el pabellón Extremadura la que será jornada número 17 de la Liga Local de Fútbol Sala, con los siguientes emparejamientos. A partir de las 5:30 de la tarde, Cafetería Europa, Deportes Winner, Pub Blue. A las 4:15, Geropool, Óptica Canónico. A las 5 de la tarde, Hotel Diana, Construcciones Antonio Piqueras. A las 8, Construcciones Lama, Forjadura Lupás. Y por último, a las 8:50, Café Bar El Recreo, Café Bar El Pilar. Y vamos cerrando y lo hacemos como siempre hablando de las previsiones meteorológicas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, para el día de hoy tendremos máximas de 14 grados y mínimas de 6. Parece que hoy las lluvias nos dan un respiro, tan solo hay un 5% de posibilidades de lluvias en nuestra localidad, pero atención a mañana y al viernes porque el porcentaje se eleva hasta un 100%. Las temperaturas no van a experimentar demasiados cambios, ya si para el sábado se espera una ligera bajada con máximas de 11 grados y una mayor, se notará de forma mayor en las mínimas, ya que llegarán a los 3 grados. Para el sábado el porcentaje de lluvias es de un 70% y ya si baja de nuevo para el domingo hasta un 5%. Y bien, así de esta manera finalizamos hoy nuestro tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación. Que pasen una muy buena tarde y hasta mañana.